Hola a todos. Gracias a Dios por estas hermosas canciones de adoración. Gracias a Dios ahora podemos abrir su palabra. Estamos en el libro de Job. Estamos conociendo a Job y a la vez estamos conociendo al Dios de Job. En este libro no fácil de leer, no fácil de estudiar, no fácil quizá de entender, pero con la ayuda del Señor estamos estudiando este texto de la Biblia. Uno de los textos, como ya hemos mencionado, uno de los textos más antiguos de la Escritura. Que aparece este personaje Job, un personaje un poco misterioso porque no es parte del pueblo no es parte del pueblo de Israel. Job no es parte de la descendencia, no es un hijo de Jacob, no aparece como Melquisedec. ¿Se acuerdan de Melquisedec? Que aparece ahí de la nada, un sacerdote, un rey, teniendo comunión ahí con Abraham, ¿se acuerdan? Y del mismo modo aquí aparece Job en este libro tan antiguo de la Escritura. Job, no estando parte del pueblo de Israel, sin embargo conociendo al Dios Todopoderoso, y adorando al Dios verdadero, el Dios de Job, el Dios de la Biblia. Vamos a orar y leemos el texto en Job capítulo 2. Padre, gracias por esta mañana, gracias por tu presencia en este lugar, gracias a Dios por tu amado Hijo Jesús, que entregó su vida por nosotros, por amor, Señor, gracias que podemos estar aquí por ti, Señor Jesús, por ti podemos abrir la palabra, estudiarla, y te pedimos que nos ayudes a entender, que nos enseñes, que nos corriges, que nos animes, que salves, Señor, que ayudes, Señor. Bendícenos en esta mañana, gracias te damos, en nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Leemos de Job capítulo 2. A partir del versículo 11. Job capítulo 2, a partir del versículo 11. Pero primero ¿quién es Job y qué le pasó hasta ahora? En 2 minutos, nada más. Porque aquí ya nos metemos, ya hemos pasado. Job, este hombre, lo conocemos, este hombre justo, temeroso de Dios y apartado de todo mal. Ama a Dios, adora a Dios, sigue a Dios con todo su corazón. Un hombre que muy grande en su tierra, el hombre más grande, dice la Biblia, en su tierra, rico, de muchos bienes, un hombre que es juez en su tierra, que es sacerdote familiar, que va y ora por su familia, una persona viviendo en la presencia de Dios, adorando a Dios, en relación con Dios, ama a Dios y ama a sus hijos y teme que sus hijos y quiere que sus hijos sigan a Dios y está siguiendo a Dios con todo su corazón. Un ejemplo, Dios habla de él en presencia de sus ángeles, habla bien de Job. Y al mismo tiempo Job pierde de repente, en un día terrible, pierde todo lo que tiene, ¿no? ¿Recuerdan? Pierde todos sus bienes, pero sobre todo pierde también sus 7 hijos, ¿no? En una tragedia terrible, pierde todo y al final también pierde su salud, ¿no? Le viene una enfermedad que todo su cuerpo se está pudriendo, lleno de llagas, de pie hasta cabeza, y en medio de su dolor y sufrimiento, sin embargo, lo vemos honrar a Dios en todo esto.
no apartarse de Dios, sino adorar a Dios en medio de su dolor, sufrimiento, angustio. Sin embargo, lo vemos consolar a su esposa, que está desesperada, ¿no? Que ha perdido 7 de sus hijos, que había partido, ¿no? Engendrado, 7 de sus hijos se murieron, y ahora lo tiene que ver a su esposo lleno de podredumbre, ¿no? Y Job, ¿qué hace? Y esto lo hemos visto la última vez. Job consuela a su esposa, la corrige, ¿no? Con amor. Y esto es lo que vimos hasta ahora. Y en este momento empezamos a leer 3 amigos de Job se enteran de todo lo que le pasó a Job y vienen y visitan a Job. Leemos capítulo 2, versículo 11. La palabra de Dios dice lo siguiente: y 3 amigos de Job, Elifaz, Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Naamatita, luego que oyeron todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Los cuales, alzando los ojos desde lejos, no lo conocieron y lloraron a gritos. Y cada uno de ellos rascó su manto, y los 3 esparcieron polvo sobre sus cabezas hacia el cielo. Así se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches, y ninguno le hablaba palabra, porque veían que su dolor era muy grande. En el capítulo 3 vemos lo siguiente: Job abre su corazón en frente de sus 3 amigos, abre su corazón y derrama su alma ahí, a los pies de sus amigos que le visitaron. Capítulo 3 de Job leemos: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. Y exclamó Job y dijo: perezca el día en que yo nací, y la noche en que se dijo varón he concebido. Sea aquel día sombrío, y no cuida de él Dios desde arriba, ni claridad sobre él resplandezca. Afrendo tinieblas y sombra de muerte, repose sobre él nublado, que lo haga horrible como día cariñoso. Ocupe aquella noche la oscuridad, no sea contada entre los días del año, ni venga en el número de los meses. O que fuera aquella noche solitaria, que no viniera canción alguna en ella. Maldigan a los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. Oscurezcanse las estrellas de su alba, espere la luz y no venga, ni vea los párpados de la mañana. Por cuanto no cerró la puerta del vientre donde yo estaba, ni escondió de mis ojos la miseria. ¿Por qué no morí yo en la matriz, o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas? ¿Y a qué los pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto, y reposaría, y dormiría, y entonces tendría descanso. Con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban de plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar, allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande y el siervo libre de su Señor. ¿Por qué se da luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Que esperan la muerte y ella no llega, aunque la buscan más que tesoros, que se alegran sobremanera y se gozan cuando hallan el sepulcro. ¿Por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Pues antes que mi pan viene mi suspiro y mis gemidos corren como aguas, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré ni estuve reposado, no obstante me vino turbación. Hasta aquí la palabra de Dios.
este texto tan oscuro, tan angustiado, tan triste, tan terrible, este texto de Job en el capítulo 3. Los tres amigos de Job aparecen en la historia de Job. Y en los próximos capítulos podemos ver cómo, en vez de consolar a Job, vienen con el intento, con la voluntad de consolar. En vez de consolar a Job, comienzan a inculpar a Job. De aumentar así su dolor, su angustia. Y a los sufrimientos actuales que rodean a Job, se asuma la soledad, ¿no? Y el quebramiento con sus amigos. Más adelante. Pero en estos primeros 3 capítulos, en esta introducción al libro de Job, que ahora nos metemos a los discursos, pero en estos primeros 3 capítulos de Job no podemos evitar ver en Job una figura de Cristo. No se puede evitar de ver la sombra de Cristo. Fíjense que Job, siendo el hombre más rico, más sabio y glorioso y justo en su tierra, pierde todo lo que tiene. Y es humillado de lo más alto a lo más bajo. De ser el principal de su tierra. Todos se callaron la boca cuando él apareció porque querían escuchar cuando enseñaba, cuando juzgaba. De ser el principal de su tierra, se vuelve a ser humillado a lo más bajo. Se vuelve a estar sentado en el basurero de su ciudad, lleno de plagas. Vemos a este hombre intachable, este hombre temeroso de Dios, apartado de todo mal, este hombre justo, lo vemos sentado en el basurero, lleno de plagas, se vuelve como un maldito, como un inmundo, como castigado por Dios, sentado en cenizas. Y en los próximos capítulos veremos que como aún sus amigos más íntimos, o los amigos que lo visitaron en su miseria, aún ellos lo abandonan, quiebran con él, lo dejan. Además de esto, vemos en Job también algo que vemos luego tan claro en Cristo, ¿no? Que cumple los papeles, los 3 papeles. Los papeles de rey, de juez, ¿no? El papel del rey, el papel del sacerdote y el papel del profeta, ¿no? Que habla lo recto acerca de Dios, ¿no? Que enseña. Este hombre tan amado, este Job tan amado, tan apreciado, tan valioso para Dios, es siendo humillado de tal manera que sus mejores amigos no lo reconocieron más. De lejos lo miraron y no lo reconocieron. Deformado por sus enfermedades, ¿no? Y sus dolores, lo que le pasaba. Dios en el cielo, sin que Job lo supiera, está hablando de manera como un padre orgulloso de su hijo. Está hablando acerca de Job de manera muy positiva, alabándola. En medio del cielo, lo hemos leído, Job capítulo 1, versículo 8 y capítulo 2, versículo 3. Dios diciendo en presencia de millares de ángeles, diciendo al acusador: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable, recto, temeroso de Dios, apartado de todo el mal. Dios lo dice en presencia del ejército celestial, hablando de Job de esta manera. Vieron mi siervo Job, vieron mi siervo Job. El primer versículo del libro de Job lo pone como introducción a todo el libro. 1:1, hubo un hombre en la tierra de Uz, llamado Job, y era aquel hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. 3 veces en los primeros 2 capítulos, Dios afirma que Job era el hombre más justo, espiritual, más cerca a Dios que cualquier otra persona en su tierra.
2 veces lo dice en presencia de los ejércitos celestiales. ¿Vieron mi siervo Job? Pero Job no sabe esto. En presencia de sus amigos abre su corazón, derrama sus lamentos, maldice su día, expresa su deseo de no haber nacido jamás a sus amigos, describe a sus amigos la oscuridad que le rodea en este momento. Job grita ¿por qué? Y no encuentra respuesta ni sentido en todo esto. Job termina sus gritos, su clamor en presencia de sus amigos. Lo termina en el capítulo 3 al final, lo hemos leído, versículo 24 del capítulo 3, donde Job clama y dice: porque al ver mi alimento saben mis gemidos, su comida de asco, y mis clamores se derraman como agua. Pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza, esta es la traducción de las Américas, pues lo que temo viene sobre mí y lo que me aterroriza me sucede. No tengo reposo, ni estoy tranquilo, no descanso, sino que me viene turbación, confusión. ¿No? Job totalmente confundido, aterrorizado. Ahora, gracias a la visita de los 3 amigos, Job abre su corazón, ¿no? En este momento. Hacia ellos, con estas palabras amargas, ¿para qué abre Job su corazón en frente de sus amigos? Claro, para recibir consolación, ¿no? Job, y esto podemos titular este pasaje, Job en busca de Job, ¿qué más? Job el gran consolador, no el gran consolador, Job el consolador. Job el consolador en busca de consuelo. El que consolaba a otros todo el tiempo, más adelante lo vamos a descubrir. Job consolaba a muchísima gente que le rodeaba, a los viudas, a los huérfanos, a los pobres, a los que le visitaban, a los extranjeros. Los consolaba. ¿No? Y ahora que él le toca sufrir, no encuentra consuelo. No encuentra ningún consuelo. Job abre su corazón para recibir consolación, busca el consuelo de sus amigos, pero sabemos que no lo va a encontrar en ellos. Dios a lo largo de esta historia se va a enojar mucho, se enoja mucho con los amigos de Job. Pero no es el tema de hoy. Tengamos en cuenta por hoy que Dios no se enoja con los 3 amigos por haberle visitado a Job, ¿no? Sino Dios se enoja con ellos por haber hablado mal acerca de Dios. Esto es tema para más adelante. Eso lo leemos, pero que lo tengamos en cuenta leyendo esto. Lo vemos en Job capítulo 42, en el versículo 7, donde Dios habla a Elifaz, el temanita, ¿no? De Temán. Y sucedió que después que el Señor habló estas palabras a Job, el Señor dijo a Elifaz, temanita, que dice Dios: se ha encendido mi ira contra ti y contra tus 2 amigos, porque no habéis hablado de mí lo recto, lo que es recto, como mi siervo Job. Esto no quita que el hecho de que estos 3 amigos fueran a visitar a Job era muy noble de ellos, ¿no? Muy noble de ellos, los 3 amigos. Y quiero destacar aquí 3 cosas que estamos viendo de estos 3 amigos de Job. Se nombran Elifaz, de Temán, Bildad, Suita, Sofar, Namatita. Los nombres y de dónde vienen estos amigos de Job. Por seguro sabemos lo de Elifaz, el temanita, venía de la tierra de Edom, ¿no? Temán estaba en la tierra de Edom. Después Bildad, Suita, Sofar, Namatita, suponemos que vinieron de esa región también, ¿no? Cerca donde vivía Job, cerca de Edom, toda en esta región, ¿no? Vinieron a visitar
a Job. Tres cosas que quiero mencionar aquí, fíjate en estas cosas. Primero, la voluntad de ir y visitar y consolar de sus amigos, ¿no? Se habían puesto de acuerdo, dice nuestro texto, en el versículo 11, se habían puesto de acuerdo para ir juntos a condolerse de él y a consolarlo, a su amigo. Visitar y consolar. Esto es algo tan necesario y tan hermoso y tan grande que vemos ahí de los tres amigos de Job, ¿no? Escuchan que su amigo lo está pasando fatal, lo está pasando mal, lo está pasando terrible y se toman el tiempo. ¿Ah? ¿Qué es lo que cuesta esto? Te tiene que tomar tiempo, tiene que dejar de trabajar, tiene que tomarte el tiempo, hacerte en el camino, ir a visitar a un amigo que está en necesidad, con la voluntad de ir a consolarlo, ¿no? De ayudarlo, de estar a su lado, visitar y consolar. Es algo que Dios nos llama a hacer, ¿no? Es algo que Dios nos llama a hacer, lo vemos en toda la palabra. Visitar y consolar al hermano, a la hermana en necesidad. Lo estamos haciendo. Antes de hablar, antes de escuchar cómo Dios se enoja con sus amigos, con sus tres amigos, quiero hablar de esto. Estaban dispuestos a dejar lo que estaban haciendo, ir, tomarse el tiempo y visitar a Job para consolarlo. Un ministerio tan importante, tan necesario, uno de los ministerios más necesitados también dentro de una iglesia, ¿no? Ir y visitar para consolar. Hace poco que hemos festejado la Navidad, ¿no? Ya pasó. Festejamos Navidad y hemos celebrado Navidad, pero ¿qué hemos celebrado? ¿Qué es lo que celebramos en Navidad? ¿Se acuerdan? ¿Por qué los ángeles celestiales festejaron ahí en presencia de esos pastores en medio de la noche? ¿No? ¿Por qué? Porque Jesús nos visitó a costo de su propia vida, a costo de su propia vida, a costo de perder su propia vida en la cruz. Se tomó el tiempo y nos visitó. La Biblia nos llama a visitar y consolar con el consuelo que nosotros hemos sido consolados de él. El misterio tan importante. Los amigos de Job lo visitan para consolarlo. Los amigos de Job tienen paciencia con Job. Leemos que no lo reconocieron, estaba deformado, estaba sufriendo y veían que su dolor era muy grande. Sin embargo, se quedan con él. Hemos leído, se quedan sentados 7 días y 7 noches. Nunca me he quedado sentado 7 días, no sé, algunos de ustedes quizás sí, pero nunca me he quedado sentado 7 días y 7 noches. Y menos para consolar a un hermano, no lo han hecho. Mira el tiempo que se toma, mira la pérdida económica también. Esta gente, imagino que tenían sus empresas como Job, sus proyectos, no importaba nada. Fueron de viaje, visitaron a Job y se sentaron 7 días en el piso sin decir una palabra, llorando un poco, porque veían que su dolor era muy grande. Se tomaron tiempo y tenían paciencia, bastante paciencia con Job. No es agradable de escuchar a una persona depresiva. No es agradable estar y escuchar a una persona o ver a una persona. A ver, la gente se rajaba de Job. Porque claro, estaba lleno de enfermedad, era como inmundo. La gente tenía probablemente miedo de contagiarse con algo que Job tenía, ¿no? Alguna maldición que se pegó, alguna enfermedad que le sobreviene contagioso. Se dejaban la gente, ¿no? Lo dejaban afuera de la ciudad, ¿no? Los amigos de Job hicieron lo contrario.
Cuando todos se alejaron, ellos se acercaron. Esto es glorioso. Y esto Dios nos llama a hacer. Dios nos llama a hacer. A ir a los necesitados, a visitar los que nadie visita, a ayudar a los que están sin ayuda. En esto vemos lo noble en el corazón de los amigos de Job. Se acercan cuando todos se alejan. Después, el ministerio de lágrimas también lo vemos en los amigos de Job. Lo vieron y empezaron a llorar, empezaron a rascarse los vestidos, a tirar cenizas sobre su cabeza. Todo expresiones que significaban en aquel tiempo que ellos sentían el dolor de Job, compartían el dolor de Job. Había perdido a sus hijos, sobre todo esto. Había perdido su salud, estaba sufriendo terriblemente. Ellos lo veían y sufrieron con él. Sufrieron con él. Lloraron con él. Sufrieron con él. Y eso no poco tiempo. Se quedaron con él. Alzaron sus ojos desde lejos y no le reconocieron a Job, su amigo. Levantaron sus voces y lloraron, cada uno de ellos rascó su manto, esparcieron polvo hacia el cielo sobre sus cabezas. Se sentaron en el suelo con él por 7 días y 7 noches sin que nadie le dijera una palabra, porque bien que su dolor era muy grande. La compasión, esta compasión que demostraba, la Biblia nos insta a esto, ¿no? Nos dice que debemos ser compasivos como Dios es compasivo. En estos primeros 7 días, los 3 amigos de Job eran consoladores ejemplares, ¿no? Los mejores consoladores que existan. Perfecto. Visitaron a Job desde lejos, aguantaron todos los gritos del dolor de Job, lloraron con Job, se sentaron con Job en la ceniza, rompieron sus vestiduras y mostraron su dolor junto con Job, ¿no? Compartían el dolor junto con Job. Esto es todo lo que necesitaba Job en este momento. Pero recuerden, es todo lo que necesitaba Job en este momento, y pienso que por eso él abre su corazón en frente de ellos, ¿no? Ahora, Job comienza a maldecir el día de su nacimiento. ¿A qué hacer con este texto? ¿Qué hacer con este texto? A nuestros hijos prohibimos hablar así, como ahora estamos haciendo en el capítulo 3, como habla Job. Le prohibimos, no se puede hablar así. Ahora, no solamente está en la Biblia, Dios lo ha puesto en la Biblia, sale de la boca del justo Job. Y no solamente eso, sale en un lenguaje poético. Es poesía, lo que estamos leyendo en los próximos capítulos, los discursos entre Job y sus amigos. Lenguaje poético. Aquí en el capítulo 3 lleno de maldiciones, o es una gran maldición decorado en los primeros 10 o 11 versículos del capítulo. ¿Se puede hablar así? En primer lugar, mira bien, y esto es muy importante. En primer lugar, mira lo que no está diciendo Job. ¿Por qué digo esto? Porque el acusador que está golpeando a Job de esta manera terrible, quiere que Job hable. El acusador quiere que Job hable, ¿no? Quiere que Job termine con su Dios en su vida. El acusador quiere provocar una sola cosa, que Job maldiga a Dios y se aparta de Dios. Esto lo dejó bastante claro, ¿no? Pero Job, en todo su lamento, en toda su maldición, no lo hace. Y mucho más, tanto en este capítulo como en los capítulos por venir, descubrimos que Job está lejos de maldecir, de apartarse de su Dios. Después lo veremos. Job maldice, sí maldice, pero maldice el día de su nacimiento, maldice la noche en su concepción, con una maldición extensa y larga. Y esto llega a tal punto que invita a otros a maldecir también su día. En el versículo 8, del capítulo 3, vemos: maldigan los que maldicen el día.
los que están listos para despertar a Leviatán. Y aquí en medio de la maldición, Job menciona este Leviatán, traducido literal como monstruo marino, ¿no? Dios más adelante en el libro termina de hablar a Job de este monstruo terrible, el Leviatán. Un monstruo que Job aquí en este momento relaciona con una maldición tan grande y terrible, capaz de producir tinieblas, tensa oscuridad, terror, sombra de muerte, un monstruo tan espantoso capaz de convertir la luz del día en densa oscuridad. Job en este primer discurso, en este primer lamento, habla de este monstruo y Dios termina todos estos discursos al final del libro hablando exactamente de este monstruo terrible. El acusador logra de golpear tanto a Job que éste no quiere vivir más. Job no quiere vivir más. En ningún momento Job maldice a Dios, pero no quiere vivir más. Y todas estas palabras claramente han de entenderse de parte de un hombre que está totalmente quebrado, esperando su muerte sin saber por qué está sufriendo esto, qué me está pasando. Fíjate bien, en vez de maldecir, ¿qué hace? En vez de maldecir, ¿qué hace? En el capítulo 1, versículo 22, leemos: el Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 2, versículo 10, leemos: aceptaremos, hablando a su mujer, aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Y ahora en el capítulo 3, cuando el dolor y la angustia están insoportables para Job, maldice el día de su nacimiento. O en otras palabras, Job, antes que Job piense en maldecir a Dios, prefiera y desea jamás haber existido, maldice el día de su nacimiento. Antes de deshonrar a Dios en su corazón, Job quiere morir. O como expresa en sus maldiciones, dejar de existir. No le cruza en la mente a maldecir a Dios, a quien nunca le trató justamente, como él expresa, a quien ama y adora, a su Dios. Acuérdate de la mente de Job. Job, capítulo 1, versículo 5, donde vemos su corazón. ¿Qué decía ahí al final del versículo? Levantándose temprano ofreció holocaustos conforme al número de todos ellos, de sus hijos, porque Job decía en su corazón, ¿no? Decía: quizá mis hijos hayan pecado y maldecido. Otra vez acá la maldición. Quizá mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en sus corazones. Y dice, así Job siempre. En este capítulo 3, con esta maldición tan grande de Job, vemos que sí, Job está maldiciendo, pero no está de ninguna manera, lejos está de apartarse de Dios, lejos está de apartarse de su Dios, y mucho más lejos de maldecir a Dios. ¿Cuál era el secreto glorioso de Job? ¿Cuál era su secreto? Él honraba a Dios en su corazón. Fue su preocupación número 1. Antes de su bienestar, antes de su comodidad y salud, antes de su relación con sus hijos, él quería honrar a Dios en su corazón. Adoraba a Dios, amaba a Dios. En estas lamentaciones de Job podemos aprender mucho acerca de lo que Job no está diciendo. De lo que no está diciendo. Job no está diciendo lo que el pueblo de Israel estaba diciendo acerca de Dios en tiempos de Malaquías. Mírenlo porque esta comparación hace entender muchas cosas. Miran Malaquías capítulo 3, versículo 13, donde Dios habla al pueblo de Israel y le dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas. Violencia contra Dios. ¿Qué es violencia contra Dios? ¿Qué significa ser violento contra Dios? Según Malaquías, el profeta Malaquías, capítulo 3, versículo 13, Dios le habla
al pueblo de Israel. Y dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Y dijisteis, el pueblo de Israel dijo, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, ahí dice Dios, ustedes, ¿qué han dicho? ¿Qué han hablado mal contra Dios? ¿En qué han sido violentas contra Dios? En el versículo 14 leemos, habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Miren acá el pensamiento del pueblo religioso en su religión vana, en su religión muerta, dirigiendo palabras violentas contra Dios, es decir, por demás de servir a Dios. ¿Qué me sirve? ¿Qué me sirve servir a Dios si al final me va mal? Si al final no tengo lo que quiero. Si al final Dios no me da lo que quiero. Es exactamente esa la perversidad que el acusador piensa de querer escuchar. Es esa la acusación. Servir a Dios para que Dios luego nos dé una buena vida. El evangelio de la prosperidad, aquí lo vemos que es una abominación para Dios. Porque quita por completo a Dios y lo reemplaza con cosas. La mentalidad de Job lo encontramos después en Malaquías, los próximos versículos de Malaquías 3, versículo 16, fíjate. El espíritu de Job, la mente de Job. El versículo 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová. Acá escribió Dios un libro entero para recordar a Job, ¿no? Para recordar la vida de Job, el testimonio de Job. Dice, fue escrito libro de memoria delante de él para los que teman a Jehová y para los que piensan, ¿qué? ¿Para quiénes? Para los que piensan en su nombre, para los que honran su nombre en sus corazones, para los que teman a Dios. Y serán para mí, ¿qué dice Dios de estas personas? ¿Qué dice Dios sobre Job? ¿Y qué dice Dios sobre las personas que honran a Dios en sus corazones? Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Fíjate lo que está diciendo, fíjate lo que está diciendo Dios en el cielo, hablando con el acusador. Fíjate lo que está diciendo el acusador. Fíjate de qué se trata aquí. Mira, la Biblia dice tan claro, tan limpio, entre que el que sirva a Dios como Job y el que usa a Dios para cumplir su propia agenda. Quiero que veamos esto, que veas esto, que no estoy aquí haciendo hincapié y mucha énfasis en un detalle del libro de Job. No estoy haciendo aquí énfasis en un detalle del libro de Job. No es detalle, es principal. ¿Por qué afirmo esto? Mira, todo el mundo al leer este libro de Job, al leerlo, quiere saber por qué Job tiene que sufrir esto. Muchos abandonan el libro diciendo, es extraño lo que Dios hace aquí. Es extraño. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué Dios permite esto? Mira la mujer de Job. La mujer de Job conociendo a su esposo, sabiendo que su esposo ama a Dios, que es un hombre íntegro, si alguien lo sabe, su esposa, y viendo ahora cómo sufre Job, se pregunta por qué. ¿Por qué? Y concluye que el problema y la culpa tiene que tener Dios. Entonces hay que alejarse de Dios, ¿no? Hay que alejarse de Dios, Job. Y así concluyen muchísima gente.
muchísima gente. Escuché la entrevista, no importa, pero la entrevista entre este hombre, uno de los líderes del mundo acá que quiere ir a mandar una colonia al Martes, ¿no? Ustedes, no hace falta nombrar, quiere ir al Martes y todo esto, y así hizo una entrevista con una líder alemana, ¿no? Del partido opositor, y en toda esa entrevista al final hablaron también de Dios, ¿no? Y este hombre, que es un hombre que piensa mucho, ¿no? Es un hombre muy inteligente, claramente muy inteligente, y también expresó su pensamiento, que claro, en teoría tiene que haber alguien como Dios, ¿no? Si no, ¿de dónde sale esto, no? Él lo dice claramente. Pero, él dijo, pero hay tanta maldad en este mundo, entonces si Dios está en control de todo esto, estaría muy extraño. Él usó la palabra odd, extraño, muy extraño, muy extraño. ¿Cómo puede ser? Habló de la maldad, habló del sufrimiento, habló de la injusticia de este mundo en muy pocas palabras, ¿no? La mujer de Job no entiende, no puede entender. Esto no encaja, ¿no? Los amigos de Job conocen a Job un poco menos, ¿no?, que la esposa, y viendo la destrucción completa de Job, se preguntan también por qué, y concluyen que el problema y la culpa lo tiene que tener el mismo Job, ¿no? Ellos no van en la vía de la mujer de Job, dicen, la culpa lo tiene que tener a Job, de alguna manera, ¿no? Pero nosotros, al tener el libro completo de Job, sabemos que ambos, tanto la mujer de Job como también sus amigos, estaban completamente equivocados. Job también pregunta por qué en nuestro texto que hemos leído, ¿no? ¿Por qué se da luz al que sufre en el versículo 20? ¿Por qué se da luz al que sufre? Y vida al amargado de alma, a los que ansian la muerte, pero no llegan y cavan por ella más que por tesoros, que se alegran sobremanera y se regocijan cuando encuentran el sepulcro. En el versículo 23, ¿por qué dar luz al hombre cuyo camino está escondido y a quien Dios ha cercado? ¿Por qué? ¿Por qué Dios? ¿Por qué? Fíjate, nadie, ni siquiera Job, conoce la introducción celestial a esta tragedia, ¿no?, que nosotros lo tenemos en la mano. Y aparentemente no se entera en su vida. Dios al final del libro le contesta a Job, pero no le dice por qué. Pero Job se quedó satisfecho al final. Pero todo el mundo al leer esta historia pregunta por qué, ¿no? Nosotros al tener el libro completo también nos preguntamos por qué. Y la única respuesta que tenemos en todo el libro está en la introducción. Pero muy sencillo. Dios está diciendo en el cielo, al menos es lo que sabemos, no digo que es la respuesta, pero es todo lo que sabemos. Es la respuesta que tenemos hasta aquí. Dios está en el cielo diciendo en presencia de millares de ángeles, Job me sirve porque me ama. Y el acusador está diciendo, no, Job te sirve porque ama todo lo que le das. Salud. Job te sirve porque ama todo lo que le das. Dios diciendo, no, Job me sirve porque me ama. Y en esta disputa celestial hay algo tan importante, tan esencial, tan crucial, de tanto valor, que Dios permita que Satanás golpee a Job por un tiempo. Más que eso no sabemos. Pero creo que es mucho. Es mucho. Se dan cuenta que amar a Dios y servir a Dios es importante. Amar a Dios es importante. Se dan cuenta que la motivación, el corazón, la adoración interna es crucial para la religión. Absolutamente crucial. Si algún libro lo afirma, el libro de Job lo pone en clarísimo lo pone.
Y Job, y con esto vamos a ir terminando, Job lo tiene clarísimo. Se dan cuenta que Job está dispuesto. Fíjense, el Dios de Job. Fíjense, ¿quién era este Dios de Job? ¿Quién era este cuando Job adoraba, ¿no? O cuando Job sacrificaba por el perdón de su familia, todas estas cosas? ¿A quién estaba adorando? ¿A quién estaba orando? ¿En quién estaba pensando Dios? Porque Job estaba dispuesto a perder todo lo que tenía. Todo. Hasta sus hijos. No sé, los que son padres, aun los que no son padres. Algo que no queremos que nuestro hijo. Si algo queremos en este mundo, no queremos que nuestros hijos estén mal. No queremos que nuestros hijos estén mal. No hay algo peor, no hay algo más peor en el mundo que ver sufrir o ver que un hijo esté mal. No hay algo más. O como dijo una vez un pastor, dijo una vez, un padre y una madre solo son tan felices como el hijo más infeliz que tiene, ¿no? Así nosotros sufrimos con esto. Es terrible, es terrible. Job está dispuesto a perder todo, perder todo. Job sabe que todo esto, todas estas cosas, todas las glorias, y Job conocía las glorias del mundo mejor que nosotros, era un hombre altamente rico. Job sabía que todas estas glorias del mundo no puede ofender, tiene fecha de vencimiento. Si alguien lo sabe, él lo supo. Todas estas cosas, la gloria que el mundo nos puede dar, un día será hecho polvo, ¿no? El polvo vino y será hecho de nuevo polvo. Desaparece todo. Y Job sabía esto, y Job estaba dispuesto a perder todo. Pero una cosa Job no estaba dispuesto a perder, y eso lo vamos a ir mirando cuando estudiamos sus discursos con sus amigos. Una cosa Job no estaba dispuesto a perder. Esta era su relación con Dios. Esto era Dios. Job no podía perder, no quería perder, y no estaba dispuesto a perder jamás. Y vemos el acusador en todo el libro, no solamente aquí cuando dijo el Señor quitó, el Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. No solo ahí lo vemos después en todos los discursos de Job, que el acusador está totalmente mudado, no sé cómo dice, mudado. No aparece más, no habla más, y Dios prueba su punto, prueba ese punto. Y Job, a través de todo esto, aún sin saberlo, Job glorifica a Dios en presencia de todos sus ángeles, ¿no? Porque bueno, el cielo no deja de estar, ¿no? El cielo siempre está, los ángeles siempre están, Dios siempre está, ¿no? Mientras Job sufre, mientras Job maldice el día de su nacimiento, mientras Job pregunta ¿por qué me está pasando esto? Dios sigue estando, y es más, Dios nunca se aleja de Job ni un milímetro. ¿Se dan cuenta de esto? Aunque Job no siente a Dios, no ve a Dios, solo ve oscuridad, solo siente dolor, solo siente angustia, Dios está a su lado. Dios está a su lado. Te invito a entregarte en las manos del Dios de Job, a buscar ese Dios que Job lo tenía, Job lo conocía, y era tan valioso para Job que estaba dispuesto a perder todas las glorias para quedarse con su Dios. Dijía a su mujer, no. Consolaba y corregía a su mujer en medio de su dolor. Decía, no. Nos ha dado tanto bienes Dios, y ahora que nos da esto, lo queremos aceptar y esperar en Él, ¿no? Y confiarnos bajo su mano, poderoso y sabio.
Te invito a recapacitar, te invito a pensar y reflexionar en tu corazón cada uno por sí mismo. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué servimos a Dios? ¿Por qué leemos la Biblia? ¿Por qué oramos? ¿Por qué hablamos a nuestros hijos de Dios? ¿Por qué hacemos todas estas cosas que hacemos? ¿Por qué lo hacemos? Porque es crucial. Dios lo dice que es crucial. La Biblia, su palabra dice que es crucial. No podemos, está mal. Quiero que entendemos que es perverso. Creo que todos entendemos esto. Aún un niño pequeño entiende esto, ¿no? Siempre cuando hago este ejemplo en Navidad, ¿no? Cuando recibimos un regalo, no sé, de nuestros padres, estamos felices, ¿no? Estamos felices, recibimos un regalo de nuestros padres. Y no le vamos a decir a nuestro padre, gracias, dame el regalo y vamos a andar. Está mal, está perverso, está mal querer el regalo, pero desechar al dador, ¿no?, del regalo, al que nos bendice, al que nos cuida, a todo lo que necesitamos, ¿no? Quiero esto, no me importa, va a andarte, no sé, volver el próximo Navidad para decir el próximo regalo, ¿no? Todo ser humano sabe que esto es perverso, que eso está mal, que eso no está bien, no importa de dónde, a qué crees, si ser religioso o no, todos sabemos que eso está mal, Sin embargo, hay idolatría, existe en el corazón caído del ser humano. Tengamos esto en mente y busquemos a Dios con un corazón genuino y sincero. Y entreguémonos a Él, buscamos a Él. Él conoce los dolores de Job. Dios conoce. Cristo conoce. Dios conoce los dolores de Job. Cristo pasó, sufrió más que Job. Dios nunca abandonó a Job, pero sí Dios abandonó a su hijo. ¿Se acuerdan de Semaní? ¿Se acuerdan la angustia del Hijo de Dios? ¿Se acuerdan el clamor y el grito en la cruz donde dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has dejado? El verdadero Job es Cristo, ¿no? El verdadero hombre que sufrió y que fue abandonado de todos sus amigos y que fue hasta abandonado por su propio Dios, el verdadero siervo de Dios, sufriente, glorioso, es el Señor Jesucristo. Job solo ahí está haciendo una sombra. Pero no tengo, lo tienen que leer en su casa. Tienen que leer, hace poco vi que el pastor, nuestro pastor ahí, no nuestro pastor, el pastor John Piper, ¿no? Todos conocen por los libros, ustedes lo conocen, escribió un poema sobre no sé si lo conocen, un poema sobre la historia de Job. Está absolutamente genial, es largo y bueno, no sé, tarde. Léelo, amado, léelo. Lo abro aquí. Es una parte, bueno, lo mando, está en inglés, pero lo traducí con un programa, no mucho En inglés poema. Pero quizás solo una parte. 5 minutos. Espero que vivan. Este solo es una parte. El poema es largo, mírenlo por favor. Pero no creo que esté en español. No. Es un lío, porque es un poema. Traducir poemas siempre es un poco. Pero lo que entiendan en inglés, mírenlo. Lo que no entiendan en inglés. Aquí debe ser. A ver cómo le hace. Ahí está. No, solo esto. Miren lo que John Piper escribe sobre esta escena donde Job le avisa a su esposa que han perdido todos sus hijos. Y esta escena donde la esposa de Job le dice, maldice a Dios y muérete. Mira lo que el poema, esto no es Biblia, es un poema
del hermano Bayer sobre esa escena. Dice lo siguiente, a ver, 5 minutos. Lo titula el poema La miseria de Job y la misericordia de Dios. Y este pequeño capítulo del poema lo titula La oración, que yo sea quien cargue con este dolor y no tú. Y dice así: la mañana después de que Job perdiera a sus hijos y su riqueza, cruzó el pasto a medio de Arar hacia el este. Y se dirigió una vez más como sacerdote y padre al altar en la lejana colina donde había ido 100 veces al amanecer a besar y sacrificar el cordero y poner sus manos sobre la cabeza, pobre oveja, y con su sangre combatir el pecado de todos sus hijos. Desde donde Job estaba junto al altar, al amanecer, esta vez, vio a través del valle hacia el este la pérdida de todos sus sueños terrenales. El hogar de Sahán, como él llama su hijo mayor en este poema, el hogar de Sahán como una catacumba, levantada de alguna cueva oscura y rota como una tumba abierta, donde yacen todos sus hijos enterrados. Sus manos colgaban sin fuerza junto a la gris piedra salpicada de sangre, y entonces se arrodilló y dijo: oh Dios, lo que me has dado en este día turbio no es lo que había pensado que esta sangrienta y manchada roja piedra traería. No recé y sacrifiqué mis corderos, y dije consagradamente sobre mi vida: mucho mejor debería tomar este cuchillo y mezclar mi propia sangre con la del cordero que poner a mis hijos sobre esta piedra. Pero ahora quedé abajo, sino sirvientes trepando de un lado a otro como hormigas en los escombros buscando por hijos sin vida. Perdón, esto es una traducción. Oh Dios, me aferro con dedos débiles a la cornisa de tu gran gracia, pero siento la cuña de esta calamidad golpeada con fuerza entre mi pecho y esta profunda cicatriz y granítico precipicio del amor, pero temo que los dedos de mi esposa no son tan fuertes para escuchar cuando vuelva a casa que cada querido y precioso hijo que dio a luz ha muerto. Por lo tanto, oh Dios, una vez más derramo la sangre de este cordero para expiar por ella sobre mi piedra de la muerte. Me inclino ante ti en el polvo. Ten piedad de preservar su confianza, la confianza de su esposa Lina. Ahora habla Lina, su esposa, él llama a la esposa de Job Dina. Habla Dina diciendo: dijeron que te encontraría aquí. ¿Qué pasa, Job? Hay un miedo inquietante en todos sus rostros. ¿Por qué estás aquí ofreciendo hoy? Lo haces antes de la fiesta de Sahán, pensé, y eso fue ayer. Le traje, pasaste uvas a las viñas del trigo. Me dijo que son las únicas que le gustan y que no crecerán por él. Dina se detuvo y fijó su mirada donde estaba la gran finca de Sahán, su hijo mayor. Oh Dios, que en el nombre Job, ¿podrías por favor dime qué está pasando? ¿Qué le pasó a esa casa? ¿Ha desaparecido? ¿Dónde está Sahán, Job? ¿Y por qué mis 3 niñas no me esperaban por la puerta cuando llegué a casa hoy? Como siempre lo hacen. Job, di lo que debes decir. Job dijo: temo decir lo que te podría... Job dice ahora: temo decir lo que te podría matar al oír. O peor que al oír vivas y maldigas. Ojalá tuviera tiempo para ensayar de alguna manera sabia y gentil decirte lo que perdimos al caer de aquella casa. Amaneció rojo como sangre a lo largo del horizonte, la tierra y el cielo como tinta escarlata. Se derramó hacia arriba sobre el sudario azul y gris. Sobre la tierra de Uz, Job inclinó la cabeza y lloró a lágrimas de dolor. Había visto este cielo antes. Roba, quien pensó como un ladrón celestial que piensa ganar causando dolor, y robando lo que no puede usar, a menos que lo bendiga solo para magullar. Dios te aplaste, mensajera sangriento de dolor, y por mi Dios, déjala sola. Si hay que sufrir aquí, aún más arranca esta
y arranca esta carne y embadurna mi cara con hiel y quítame la vida, pero detenete y no toques a mi esposa. Esta es la oración de Job. Estos eran sus pensamientos mientras se abrazaban, Job y su esposa. ¿Quién sabe cuánto tiempo? No hay prisa en el dolor, Job. Sí, Dina, ya sabes, fue hace mucho tiempo que me abrazaste así, tanto tiempo, y apretado, y sin sexo, y fuerte. Podría sobrevivir si te quedaras y me abrazaras así todos los días. Dice Dina a su esposo. Job sonrió y soltó su brazo, pero cuando intentó mirarla de nuevo, ella jadeó y se apartó. El rostro de Job estaba lleno de llagas y todo rastro de piel sana enrojecía ante sus ojos. Y entonces el escozor comenzó y la picazón pronto el pus se formó y cada llaga era así una fuente pútrida de espanto y deshumante de gusanos. Dina huyó y dejó a Job de pie en su plaga solo. En una hora una pierna y luego la otra ardieron con la enfermedad. Los sirvientes vinieron a ver y le trajeron comida, pero nunca demasiado cerca. Tomó las cenizas calientes del altar donde la oveja había sido quemada y los frotó para soportar el picor. Y luego rompió su olla con un fragmento, cortó los forúnculos más grandes y los dejó sangrar, como tinta escarlata con caña de piedra para escribir sus penas en su pergamino gris y ceniciente como el cielo. Aquel día fue como 100 años. Al anochecer su esposa regresó y era brusca y fría. ¿Todavía te aferras a Dios, Job?, le preguntó, y dio su asentimiento sin palabras. Creo que eres un tonto. ¿Cuánto te aguantarás hasta que un amor como este de Dios el Grande se vea como una forma de odio? Aquí está mi consejo para que pruebas, maldice a Dios esta noche y muere. Y yo te seguiré pronto. Una viuda despojada de todo. Y Dina lloró amargamente, y las lágrimas corrieron por el horrible rostro de Job. Se levantó de su lugar, y por algún poder de la gracia se paró junto a su esposa y dijo: yo sin duda en tu lugar sentiría lo mismo. Ahora hablando Job a su esposa: yo sin duda en tu lugar sentiría lo mismo, pero esposa, no puedo maldecir el nombre que nunca me ha tratado injustamente, y que hoy mismo ha respondido a mi plegaria. ¿Qué plegaria? ¿Qué le pediste? ¿Qué hiciera? Que yo soporte este dolor y no tú. Oh Dina, no hables como aquellos que no pueden ver porque cierran sus ojos y dicen que Dios no existe, o lo culpan cuando aplica la vara. No es pecado decir, mi amor, que la felicidad y el dolor vienen de arriba, y si no entendemos algún terrible golpe de su mano izquierda, entonces debemos esperar y confiar y ver. Oh Dina, ¿esperarías conmigo? Lo intentaré, esposa. No quise decir que murieras. Estoy más sucia que tú, con todas tus llagas. ¿Existe alguna prueba de que Dios puede preocuparse por alguien como yo? Job tocó su cabello. Eras otra oración respondida. Esta vela da un poco de luz y no hace que brille la oscuridad, pero manténla encendida y encontrarás mucho mejor esto que estar ciego. Una pequeña llama cuando todo es noche, prueba que exista la luz. Una oración respondida cuando todo se ha ido, te dará esperanza para esperar el amanecer. Yo me muero, leo eso, yo me largo de llorar cuando leo esto de Job. Yo lo leo en casa y no lo leo, es más largo, ¿no? Y no lo quiero leer porque me largo de llorar. Mi esposo me mira y dice: ¿qué pasa? Pero creo que veo esto y creo que el amado John Piper capturó claramente lo que está diciendo Job, lo que nos está enseñando Job, y cómo Job trata a su esposa, y cómo pinta toda esa escena, y cómo vemos que Job, en medio de su dolor, en medio de su terror,
Vemos el amor sacerdotal, vemos el amor y la entrega de Job hacia su esposa, hacia sus hijos, hacia Dios. El amor de Dios en la vida de Job es increíble. Bueno, terminamos, oramos. Padre, gracias te damos por tu amado siervo Job. Gracias te damos que tú has escrito el libro de memoria en presencia de ti sobre la vida de Job. Y gracias que este libro ahora de Job podemos tener aquí en nuestras manos, estudiarlo y apreciarlo y aprender de él, Señor, y darte toda la gloria, la honra, y ver que tú eres tan valioso, lo eres para Job, tan valioso, Señor. Que Job estaba dispuesto a perder todo, Señor, para tenerte aquí, Señor. Gracias porque estás con nosotros. Ayúdanos a amarte, a adorarte, a buscarte, Señor.